¿Cuándo os disteis cuenta que el turismo, que el viajar tiene consecuencias? Todos tenemos voluntariamente un poco una venda en los ojos. Y esa venda se va quitando poco a poco cuando nos vamos exponiendo a diferentes realidades. ¿Crees que vemos el mundo como un parque de atracciones? Pues hay muchos que dicen que sí. Viajar es aprender. Lo que pasa es que hay gente que viaja y viaja. Cuidado, que eso sería otro tema. Hay gente que está... Pues estoy pensando hacerme un viajecito, Andrea. Oye, te va a sentar genial, ¿eh? Pero busca un transporte ecológico. Sí, estoy en ello. Y un alojamiento también importantísimo. Sí. Cuando llegues, producto local, por favor. pero, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo tienes una agencia de viajes? Bueno, podría tenerlo, podría ser Chris Martin, de repente hacer así, pero no, es porque el programa de hoy va a ser súper interesante y vamos a hablar de viajar sostenible. Pero además, más allá de las postales de vacaciones, vamos a hablar de todas las aristas del turismo. Exacto, y vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Giulia Balestracci, gestora de proyectos turísticos de EcoUnion, ONG dedicada a promover la sostenibilidad y el desarrollo en el Mediterráneo, sobre todo. Bienvenida. Correcto, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, qué bien tenerte. Lo primero que queremos hacer es así como una entrevista express, así que lo primero es describe EcoUnion en 4 palabras. Pues colaboración hacia el cambio. ¿Y qué objetivos tenéis? Bueno, nuestro objetivo es, de hecho, promover un cambio hacia unos modelos de desarrollo más sostenible. De hecho, trabajamos en diferentes sectores, hacia la neutralidad climática, turismo más sostenible, responsable. ¿Desde cuándo lleváis actuando para el cambio? Bueno, EcoUnion ha sido fundada en el 2005, así que ya llevamos casi unos 20 años promoviendo, esa transición hacia modelos más sostenibles. ¿De qué proyecto estás más orgullosa? Bueno, soy gestora de la iniciativa Blue Tourism Initiative, pero hay muchos más proyectos dentro de EcoUnion que, digamos, nos pueden tener ahí orgullosos. Por ejemplo, hay algunos muy chulos como Viaje en Verde y Europe on Rail, que gestiona mi compañera Elena, que saludo. Y estos, por ejemplo, sí que promocionan más, fomentan un viajar más lento, un viajar con medios más sostenibles, como por ejemplo el tren. Hay una onda más ochentera de volver, ¿no?, a mirar los paisajes a través de la ventana. Y en 20 segundos, ¿cómo podríamos ayudaros? Bueno, ya sí nos está ayudando, dando visibilidad a asociaciones como EcoUnion que trabajan, digamos, en proyectos de sostenibilidad y, promocionando nuestra iniciativa para poder buscar más colaboradores y gente que quiera, compartir nuestros ideales y promover iniciativas. Y también nos acompaña hoy con nosotros Enrique Ales, que es influencer al que todos conocéis porque nos va contando sus viajes haciendo turismo sostenible en redes sociales. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por hacer esta paradita aquí. Hombre, faltaría más. Gracias. Yo le por he dicho, invitarme. según le he visto, digo, yo no sabía dónde tú estabas. Y dice, no estoy aquí. Y digo, vale, muy bien. Esta semana, Esta en semana, particular, sí. estoy aquí. ¿Y vosotros qué sois más, de pensar o de actuar? Yo creo que todos podemos predicar con el ejemplo y a mí me gusta decir que todos un poco somos influencers porque todos tenemos un círculo a nuestro alrededor al que podemos informar, al que podemos contar las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Todos estamos en una ruta y en un proceso de ser cada vez mejores, o casi todos, yo quiero pensar. Y yo creo que todos podemos actuar al final. O sea, tú actúas para que los demás también piensen, ¿no? Sí, bueno. Y luego moverles a la acción. ¿Y tú? Bueno, nosotros un poco al revés. Yo soy mucho más de pensar, como soy investigadora y que pienso mucho, pero trato también de actuar cambios. Así que los dos diría. Claro, pero del resultado de esas investigaciones, igual personas como yo podemos claro. actuar, claro. O sea, que también es importante. Muy bien. No, es que Nos compenetramos muy bien. se ha dicho perfecto. Oye, ¿qué fue lo que provocó la existencia de EcoUnion? Bueno, al principio de los 2000 ya venía todo ese movimiento capitalista, globalización, etc. Y hubo un grupo de activistas que sintieron más la necesidad de empezar a fomentar un cambio más sostenible. Y de ahí, algunos de ellos, como por ejemplo mi compañero Jeremy Foss, fundaron EcoUnion. Y, o sea, ¿es a partir de los 2000 porque nos damos cuenta a partir de los 2000
o porque hay algo que sea más baratos los vuelos, que sea más accesible el viajar? O sea, ¿por qué hay ese cambio justo en esa fecha? Bueno, sí, justamente, digamos, con todo el desarrollo del turismo más masivo, de la globalización, ¿no? De venir asimilando unos modelos de economía más capitalista, digamos que eso genera en las personas, como en este grupo de activistas, la necesidad, ¿no? De algo más sostenible. Enrique, y en tu caso, ¿cómo has conseguido, que imagino que viajar es tu pasión, que eso se haya convertido en tu profesión, vivir de ello? Bueno, para mí en concreto yo tenía una vida normal antes. Soy diseñador en realidad y tenía pues una agencia de diseño y comunicación, pero creo que todos los que hemos trabajado en comunicación, específicamente en publicidad, todo el mundo acaba quemado y yo fui uno de esos. Así que también llevaba 4 años de distancia con mi chico. Él vivía en Londres, yo vivía en Madrid. Y un día le dije, por favor, vente porque yo necesito salir corriendo. Y casi el día antes de irme a dar la vuelta al mundo, que duró 906 días, como dice aquí el tatuaje, pues decidí abrir un canal de YouTube. Estamos hablando de 2016, cuando pues igual no había tantísimo contenido y el contenido incluso era diferente, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente de ese voltijo que te has dado. Pero antes de dar esa vuelta al mundo, ¿te planificaste de voy a darla y lo voy a contar o fue sobre la marcha? Fue sobre la marcha. A mí, o sea, sí que es verdad que cuando yo empecé a entender que yo quería contarlo, pues yo siempre he sido un niño muy tocahuevos. Iba, pues cuando tenía 5 años y compraba el spray de Navidad, preguntaba, ¿pero esto tiene PFCs? ¿Esto daña la capa de ozono? ¿No? O sea, es como la broma de mi familia, pero a mí siempre me han importado esas cosas. Y entonces a mí me salió natural. Yo no sabía que yo quería ser comunicador, aunque igual en el fondo sí, pero pues fue una cosa como natural. Yo quise viajar y en los viajes encontré una pasión que además se me da mucho mejor que ser diseñador. Entonces, pues como que para mí todas las piezas encajaron. Maravilla. Oye, este titular me encanta, que es viajar mejora nuestra salud física y psicológica. ¿Lo habéis notado vosotros al viajar, pensando todo de que cada vez vamos a más sostenibles o de esto de viajar más lento, que me encanta este concepto? ¿Realmente lo habéis notado desde que habéis empezado a viajar a cuando no lo hacíais? Julia. Pues la verdad que sí, o sea, toda esta sensación de, no sé, despertarte en un lugar que no conoces, tener la posibilidad de descubrir cómo vive la gente allí, la cultura, la comida, ¿no? O sea, toda esta emoción que te genera y creo que, bueno, habrá seguramente mucha fuente que puedan confirmar que viajar sí que nos produce toda esta serotonina, ¿no? Esta no sé, felicidad, digamos, de vivir. No sé si a vosotros os pasa. Yo, por ejemplo, la única manera que tengo de desconectar de verdad del trabajo, no sé si en vuestro caso, como está tan mezclado el viajar, pero la única manera de desconectar es viajar. Sí, lo que pasa es que hay gente que viaja y viaja, cuidado, que eso sería otro tema. Hay gente que está y digo, pero por el amor de Dios. Eso es lo contrario del slow travel de la que habla ella. Es que tú me has dicho eso y yo he dicho, es que yo viajaría lento, despacio, tardaría 3 siglos en llegar a un sitio. Claro, pensando en no trabajar, ¿no? Un poco. Para mí es importante decir lo primero, que viajar no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿no? Que siento que muchas veces exponemos esto y generamos mucho FOMO, ¿no? Mucho miedo a perdérselo. Sí. Y hay personas a las que viajar no les aporta más que estar con amigos tomándose algo debajo de su casa, ¿no? Y es igual de válido. Para mí, respondiendo a la pregunta, sí que yo siento que cuando estoy aquí tengo 100.000 cosas en la cabeza y cuando viajo de repente recuerdo porque me gusta, ¿no? Para mí es bueno, viajar para cada uno es una cosa diferente. Para mí es como todos tenemos una parcelita muy pequeña y viajar es una lección de humildad. Es un decir... Te recoloca en el mundo. Sí, los problemas del mundo son mucho más que en esta analogía, el césped de tu jardín hay que cortarlo, o tu jefe te ha hablado mal, o tal, ¿no? Es ensanchar horizontes. Bueno, pues ya nos metemos directamente en el pienso y os lanzamos una pregunta a los dos. ¿Cuándo os disteis cuenta que el turismo, que el viajar tiene consecuencias? ¿Quieres empezar tú? Porque esto es un tema. Ahora ya nos quedamos así sentaditas y simplemente tomamos notas. Bueno, por ejemplo, cuando estuve en el Listi,
sí que nos llevaron mucho de viajes y esos fueron los viajes más largos con que he empezado a viajar, ¿no? Y eran viajes que le llamaban Comenius, proyectos Comenius, y nos hacían hacer como de intercambio de estudiantes y te quedaban, no sé, en casa de ese estudiante con su familia, iba a su instituto y eso ya, o sea, empezaba a generar como una sensación de intercambiar cultura y desplazarse, ¿no?, a otros lugares. Y no sé, mientras tanto pensaba, bueno, la escuela que tiene que organizar eso, sea el bus o el avión, ¿no? Llegas, te quedas en la estación o en un aeropuerto, mira todos los trabajadores que hay, no sé, los bares, los restaurantes que tienen que estar abiertos, que atenderte, ¿no? O sea, cuánto trabajo, cuánta gente que se mueve alrededor de eso y también, ¿no?, lo impacto que generábamos en la familia donde estábamos, la mezcla de las culturas, o sea, un poco de ahí, digamos, ha surgido esta necesidad de analizar mejor. Evidentemente, Julia, es de pensar. En tu caso, ¿no? Enrique, en cada sitio. Como el meme. Bueno, en mi caso yo creo que todos tenemos voluntariamente un poco una venda en los ojos, ¿no? Hay cosas que no queremos ver, con lo que comemos, con lo que hacemos, con cómo vestimos. Y esa venda se va quitando poco a poco cuando nos vamos exponiendo a diferentes realidades, ¿no? Y yo pues recuerdo los dos viajes que me marcaron a mí fueron uno de pequeño a Italia y después otro a Egipto. Y ahí yo iba viendo, en Italia pues hay un problema de masificación con el turismo, porque todos queremos ir a verlo, ¿no? Y cuanto más he viajado, más he visto que quizá en un sitio no se tiene cuidado con dónde se tira el ancla, quizá otro país pues, tiene unas leyes con las que uno no comulga, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, como creador siempre he tenido la línea roja de no dar exposición a países que tienen leyes contra las personas LGTBI, porque no quiero hacerlo y se ha convertido como en algo que al principio la gente decía, pero luego se ha entendido muy bien, ¿no? Y viajar también tiene consecuencias en el sentido, no solo en el sentido ambiental, que creo que vamos a hablar mucho de ello, sino en el sentido cultural y también, en mi caso, como soy comunicador y estoy grabando, tiene consecuencias para las personas que lo están viendo sobre cómo perciben ese lugar, ¿no? El pinkwashing, el greenwashing, a mí 1000 veces me han llamado de lugares que no son ejemplo de cosas bajo nuestra perspectiva occidental, que es muy concreta y que se puede hablar de eso también, para venir aquí a según qué país a hablar de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, creo que las consecuencias del viajar, o sea, al final en este mundo globalizado estamos todos muy conectados y todos queremos ir a todas partes, pero también podemos tomar decisiones más conscientes, ¿no? Y, bueno. En tu caso, Julia, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de elegir destinos? Bueno, un poco de todo. Personalmente, pues me llama mucho la atención los destinos donde puedas vivir paisajes maravillosos, o sea, esto de la naturaleza enfrente tuyo y decir wow. Y también donde pues, se pueda comer bien, donde haya gente que, bueno, no sé, te pueda explicar sobre su cultura, no sé, mezclar un poco el idioma, donde se pueda ver ese intercambio cultural y bueno, también un poco evaluar cómo llegar ahí, los costes, todo eso más, digamos, técnico, práctico del organizar viajes. Enrique, cuando empezaste a hacer lo de la vuelta al mundo, o sea, ¿en qué momento empieza un poco tu ser consciente de los sitios a los que vas? Porque sé que has ido a muchos, siempre has ido como intentando dejar una buena huella. ¿Cómo lo has...? O sea, imagino que ha ido a más, porque también tenemos más información, sí, cosa que yo en 2005 no tenía ninguna, y luego cada vez más. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso? Bueno, a mí... O sea, cuando uno tiene principios, pues los intenta aplicar de la mejor manera posible, aunque todos somos incongruentes en nuestra forma, ¿no? Es muy difícil ser 100% consecuente con cómo pensamos, pero es verdad que cuando al principio mi madre me decía ¿por qué te grabas? No eres Félix Rodríguez de la Fuente, no entendía, y yo tampoco entendía al principio, ¿no?, lo que estaba haciendo, pero tú lo sabes bien, cuando de repente te empieza a ver más gente, empiezas a entender un poco bueno, y tú también lo sabes muy bien, la responsabilidad que uno tiene, ¿no?, de cómo habla, de qué dice, en lo que se puede equivocar o en lo que no. Entonces, a mí me ha servido este trabajo para ser mejor persona y para ser una versión mejor de mí mismo, porque es lo que yo trato. Y todos, a mí no me gusta culpar a nadie. Y alguien puede ir a Tailandia, después creo que hablaremos de eso, pero
y alguien le ofrece montarse en un elefante y bueno, pues lo hace, pero ya nos quedan pocas excusas, ¿no? Porque vivimos con más acceso a la información que nunca. Entonces, pues bueno, yo trato de ser parte de ese construir un turismo, todos los que estamos en la industria turística, estamos intentando poner nuestra parte. Y a mí me parece que humildemente todos tenemos una capacidad de mejora muy pequeñita y bueno, pues yo he tratado de aplicarlo con cosas como no ir a países que tienen leyes contra las personas LGTB. Por ejemplo, a mí me pasó, fui a Tailandia, no me acuerdo qué año, y había un refugio de elefantes que era famoso, pero que estaba dentro de lo de Fada, que era tal. Justo el mes que yo fui, cuando volvía, lo quitaron, porque pasaban demasiado tiempo los elefantes expuestos tal, y claro, yo ya había subido el vídeo y tuve que ponerlo, rectificarlo, no vayáis ahí. Es que el capitalismo hace esto, Es cuando fuerte. de repente hay mucho dinero, porque Claro. a mí me pasó lo mismo en Sí, sí, Tailandia, sí. yo hice un vídeo en un sitio que de repente ya no Lo estaba... sacaron, ¿a que sí? Es que es fuerte. Sí, entonces, claro, pues... Pero también porque cada vez tenemos más información y cada vez somos claro, mejores. es que las personas que nos dedicamos a la comunicación y tenemos esta vocación también un poco didáctica, está bien que de lo que nos vamos enterando y está bien que tengamos dudas. Por ejemplo, yo este año he estado en Laponia y he tenido mis dudas con el paseo con los huskies. Y claro, y estuve preguntando y además luego lo hablé, porque éramos todos animalistas los que íbamos y era como un conflicto y estuvimos preguntando, pero las condiciones en las que viven... Claro, siempre hay una línea roja que dices, pero bueno, estás haciendo uso... Claro, al final dices, mira, yo voy a hacer hasta donde pueda, me he informado, lo hago, pero no sé hasta qué punto tengo yo esta responsabilidad y claro... Cuando tú lo expones públicamente, ahí sí que es donde dices, me estaré equivocando o no, pero imagino que esto es ensayo-error y ir viendo... Para mí también hay un factor de que es muy difícil juzgar, como decía antes, con nuestro prisma que está muy definido por cómo hemos crecido, ¿no? En un país que pues, no tenemos determinadas preocupaciones, ¿no? Y podemos centrarnos en hablar de derechos, en hablar de... Pero hay personas para las que esto no es... Entonces, llegar a un país y criticar cómo se trata a las minorías, cómo se trata a los animales, cómo se trata el papel de la mujer en la sociedad, cómo... Por supuesto, con nuestros criterios podemos decir, yo creo que esto se puede mejorar, pero de ahí a llegar y decir, a criticar, obviamente cuando estamos hablando de violación de derechos humanos ya es otra cosa, ¿no? Pero viajar es aprender y lo primero que hay que hacer es mirar, hablar con las personas para después poder formarse una opinión, ¿no? Y para mí como comunicador esto es algo fundamental, no llegar y de entrada a criticar, sino entender lo que está pasando, ¿no? Y a partir de entonces formarse. Julia, ¿crees que vemos el mundo como un parque de atracciones? Pues hay muchos que dicen que sí. O sea, por ejemplo, el caso, no sé, de Venecia o de Barcelona, le llaman museos a cielo abierto, ¿no? O sea, como que ya se han vuelto un parque de atracción donde ya no son las ciudades dedicadas a los residentes o a lo que eran las actividades tradicionales, sino más bien de pues, atraer turistas y montar ahí todo un chiringuido de actividades. ¿Y cómo será la turísticas. cosa que en Venecia han tenido que poner tornos, o sea, Sí, sí, control sí, de que es acceso? sobrada. Pero sobre todo esto, lo que es el otro lado del turismo de masas, claro, está muy bien porque la globalización, digamos, y de viajar está muy bien, la democratización, porque no sea tan para unos estratos sociales solamente, pero claro, eso tiene consecuencias en los propios destinos. Entonces nos encontramos con... quiero que nos expliquéis lo que es la gentrificación. Claro, al final los propios locales se tienen que ir del centro de las ciudades porque no es posible la vida ahí. Pues, ¿empiezo yo? Venga. Pues sí, correcto. O sea, justamente esto que comentabas, ¿no? De la democratización del turismo que nos ha llevado a esta masificación y con eso a movimientos o sea, procesos como la gentrificación, ¿no? Que es un poco desplazar la clase de la población que tiene menos recursos fuera en lo que eran sus áreas, no sé, sus áreas urbanas y moverla para poder dejar espacios a, no sé, pisos turísticos, a, bueno, nuevos residentes con un mayor poder adquisitivo. Perdón, yo iba a preguntar a qué lugares, por ejemplo,
no recomendáis? O sea, no sé si... sé que no tenéis la palabra de dónde, pero ¿qué sitios diríais? Pues yo no iría en estos años y dejaría un poco tranquila a la gente. ¿Tenéis como alguna clave o decir, yo creo que mejor es ir hacia este sitio de una forma sostenible? Yo, si puedo contestar a esa pregunta, a mí me parece que más que el destino es el qué. Vale. En todas partes se puede hacer un turismo más comunitario, un turismo más responsable, pues si vamos a París seguramente vamos a querer ver la Torre Eiffel, ¿no? Pero podemos ver la Torre Eiffel un rato y después decir, ok, ¿qué más puedo aprender aquí? ¿Qué más puedo visitar? Porque todos los lugares tienen alrededores y yo vivo en Malasaña y conozco bien el problema de la gentrificación porque en mi edificio cada vez hay más. Malasaña es que es como... Sí, ¿por qué? pero a la vez quiero decir, no es culpa de quienes vienen porque lo quieren ver, es culpa de cómo transmitimos lo que es viajar. Bueno, y que luego todos podemos... No sé si habréis sentido vosotros ese sentimiento de culpa, porque al final nos quejamos cuando vamos al destino turístico, la está gente. lleno de gente, pero nosotros mismos también. O sea, nos quejamos si vienen a nuestra ciudad porque hay mucho turista. El caso que decías de Barcelona, por ejemplo, es verdad que en las Ramblas de repente dices es imposible no estar cruzándote con un turista. Pero claro, luego nosotros vamos a Venecia y somos nosotros esas personas. Entonces, no sé... ¿Dónde está el límite? Y si os habéis sentido vosotros también culpables o qué hacéis para mejorar y conseguir que vuestros viajes también sean más sostenibles. Pues sí, a mí me pasa muy a menudo sentirme culpable por la forma de viajar, por el impacto que podemos tener justamente en la población local, ¿no?, que visitamos. Yo, por ejemplo, no he ido nunca a Venecia, soy italiana, pero a pesar que me llame mucho como destino, no quise visitarle más que nada porque sabía que había ya un proceso de turismofobia, que ya estaban muy afectados por el turismo, entonces pues simplemente he elegido no ir, ¿no? Y eso, tratar de visitar a lugares más o de proximidad o donde sí sea... Sé que hay prácticas más sostenibles, más responsables, más de poder tener impactos positivos, ¿no? También un poco para eliminar esta sensación de culpabilidad. A mí me da un poco de miedo que cuando hablamos de cosas y le ponemos el sufijo sostenible, parece que va a ser como, qué pereza, ¿no? Entonces, creo que se pueden mezclar ambos y creo que podemos incluso ir a destinos en los que hay muchas personas, pero a lo mejor podemos empezar a desestacionalizar en nuestra cabeza el tema del turismo, ¿no? Todo el mundo quiere ir a los mismos sitios a la vez. Y ese es el problema, en realidad, no que vayan muchas personas. Todos tenemos vacaciones en agosto. Todos tenemos, en agosto además hace buen tiempo, pero a la vez es cuando es más caro, ¿no? A lo mejor nos podemos plantear ir a Venecia en febrero. Y sí, lo la vamos estacionalidad, desde luego, hace que claro, se encarezca todo y se masifique. Exacto. Y luego puedes combinar eso con, como decía antes, tenemos acceso a más información que nunca. Tenemos acceso a blogs, a YouTube, a información periodística de todas partes. No tenemos excusa ya, ¿no?, para decir hay muchos sitios increíbles. En España tenemos mil ejemplos. La Mezquita Catedral de Córdoba está llena de gente, pero casi nadie va a Medina Zahara, que fue el centro del mundo occidental, ¿no? Pues estas cosas, basta con informarse un poco y leer para decir, ok, yo quiero ver esto, vale, pues me voy a sacar la entrada, voy a ver cuándo es más responsable ir. Y a la vez puedo llevar mucho más. O sea, es que esto de hablar de sostenibilidad no tiene que ser un bajón. Es una oportunidad. No, sí, es para aprender. O sea, yo creo que la palabra como se le da cierto color o cierto tal, como a todo en esta vida, pues parece, pero luego realmente vas aprendiendo cosas y yo creo que debería dar como orgullo decir... lo estoy haciendo sostenible en el buen sentido. A mí, por ejemplo, de España me encanta Huesca y no va tanta gente. Sí. Hay sitios de Huesca que yo digo que yo he subido y estaba sola en plan en junio. Y decir, pero ¿por qué si estamos en el Señor de los Anillos literalmente nadie está aquí y está todo el mundo en plan Nueva Zelanda? Yo pues en Nueva Zelanda tienes 16 horas de vuelo. O Japón, de repente se ponen destinos muy de moda. Esto también se nota. Japón es una movida. Me gustaría, Julia, que nos dijeras cuáles son los impactos ambientales negativos más significativos del turismo para que tengamos ahí bien claro lo que no tenemos que hacer o lo que estamos provocando. Pues... bueno, hay unos cuantos. A nivel medioambiental, por ejemplo, podemos ver cómo el turismo ha impactado mucho, no sé, los destinos costeros, ¿no? Ahora, en verano, todo el mundo quiere ir a la playa, pero mirando a la misma línea de la costa, ver cómo se ha
artificializado todo eso, ¿no? O sea, el nivel de construcción que hubo, con eso la erosión del sistema, cómo impactamos la biodiversidad, o sea, él hablaba de ancorar, ¿no? Los barcos turísticos o pasar con los cruceros, todos esos impactos muy negativos que producimos sobre el ecosistema marino, por ejemplo, en este caso, pero también, no sé, la contaminación a través de las emisiones de CO2, contaminación acústica, ¿no? Los cruceros, todo el tema de las ballenas, por ejemplo, que le descolocan, todo este tema, ¿no? Hay muchos, o sea, podríamos... Es que la gente no se entera de nada, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero como que hay ciertos sitios que están colocados para el turismo que a mí me da como mucha pena que ocurra. Yo te quería preguntar, Enrique, el tema de viajar solos a sitios LGBT friendly. A mí me pasó, por ejemplo, con Jedet. Jedet estaba en transición, entonces pues entiendo que para el ojo que ve dice no entiendo quién es, ¿no? Y eligiendo fue Tailandia precisamente porque había, bueno, que hace poco han aprobado el matrimonio homosexual, ¿no? Sí. Hace poco. Fue el único sitio que estábamos como un poco seguras que no iba a pasar nada y efectivamente no pasó. También iba rodeada con nosotras, pero fue un sitio en el que todo el rato era qué guapa, qué bien, y estábamos hablando de una tía que tiene barba pero un vestido, pero no tiene tetas, pero sí, o sea, era como una... ¿Tú tienes sitios que más te gusten o llevas esto por bandera, la gente que te dice, o sea, ¿cómo gestionas esto? Porque hay sitios que no vas a ver, que a mí me parece bien. Sí, o sea, yo siempre digo, todos tenemos cierto privilegio y podemos usar ese privilegio o para nuestro propio beneficio o podemos usarlo para algo más, ¿no? Y yo probablemente, siendo encima un tío, siendo blanco y tal, yo puedo irme a Dubái y no va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada, porque además es que hay un montón de clubs clandestinos. Pero... Esta es una conversación que hay personas que tienen diferentes opiniones, ¿no? Se puede argumentar que el turismo también trae diferentes perspectivas, diferentes personas. Bien, yo lo que respondo a eso es: Egipto y Marruecos son dos de los países más turísticos de las últimas décadas. Egipto tiene 17 años de cárcel para los hombres gays. Marruecos tiene 15 y lo tenemos al lado. No ha cambiado nada, ¿no? E incluso hay países como Sudán que, ante la ola de progresismo con las diferentes identidades sexuales, han echado pasos para atrás, ¿no? Y han introducido la pena de muerte. Entonces, a mí me parece que todo, o sea, pudiendo elegir, ¿no? Igual que pudiendo elegir entre un alojamiento un poco más sostenible y un crucero, yo no elegiría un crucero porque conozco las consecuencias que tiene, ¿no? Pudiendo elegir entre un destino que trata a las personas de determinada manera o un destino que trata a las personas de otra, con el añadido de que además yo estoy fomentando el turismo a ese lugar por mi trabajo, pues no... Pues yo lo tengo claro, pero entiendo que haya personas, y no juzgo a una persona LGTBI que vaya a Egipto, ¿no? No, quería preguntar, a mí creo que en los últimos años, cuando voy a elegir alojamientos o incluso un avión, sí que ya me sale como esto es sostenible y lo puedes desglosar y ver, igual que ahora voy a ciertos hoteles y ya no están todos los botecitos cada uno en un plástico de tal, sino que hay cosas para empujar, hay otras que tienes que pedirlo. Ya vas a un hotel y ya dices, no voy a tirar la toalla si no está sucia. Esta cosa de que antes... Y aún así te la cambian, que también es parte del problema. Claro. La cuelgo y de repente vuelves y hay una toalla nueva. Tienes que dejar un post-it en plan, porfa, estoy bien. o quedarte así en la cama para que cuando entre la persona dile, no. Ni se cambian las sábanas ni las toallas. Llévame a mí. Yo os quería preguntar con el auge de las redes sociales, que también ha cambiado nuestra forma de viajar. Claro, ahora parece que si no lo subes, no has estado. Esto pasa con cualquier tipo de ocio, que es cierto que parece que tenemos que ir comentándolo todo. No sé hasta qué punto crees que eso condiciona nuestro viaje y también el efecto llamada, claro, porque de repente tú ves a Dua Lipa tomándose un helado en esta heladería de Barcelona y a las 3 horas está y ha llegado a masificarse de tal forma un comercio que muere de éxito. Entonces, ¿cómo creéis que ha afectado todo este nuevo lenguaje de las redes sociales en el turismo? O sea, está claro que el turismo está viviendo un boom
increíble, empujado por el efecto pospandemia, empujado por las redes sociales y empujado porque cada vez es una cosa más accesible para todo el mundo. Pero claro, eso tiene consecuencias, ¿no? Y yo creo que por eso es el momento de... O sea, la industria turística o se transforma o desaparece de éxito, muere de éxito, ¿no? Es capaz, yo creo que es de las pocas cosas en el mundo que es capaz de una cosa, de unas consecuencias súper positivas o súper negativas, destructivas. Lo estamos viendo en España, como decía ella, en Barcelona, en Italia, en Venecia y en tantos otros sitios, ¿no? En Málaga también, ¿no? Hace poco se han manifestado... En Canarias. Y en Mallorca. Sí, es que es una al final- Es que si te pones a listar... Bueno, mira, es que España en sí es que estamos en el top 3 de pero la destino cosa es turístico siempre. ¿Cómo gestionamos las consecuencias de eso, ¿no? Yo hace poco estaba en Zanzíbar, que está en Tanzania, que es un país que no cumple con mis estos, pero yo fui con Naciones Unidas para un tema de promoción del turismo responsable. Me contaban que el 90% de los desechos de la isla vienen de 5 hoteles. Claro, es una isla que no está preparada para gestionar ese nivel de residuos. Las consecuencias son las playas llenas de Basura. Hay personas luchando a contracorriente, haciendo recogidas, pero es David contra Goliat. Sí, de todas formas, yo creo que vamos, por dar una lectura positiva, yo creo que vamos evolucionando, porque yo me acuerdo, yo estudié turismo antes que periodismo y cuando lo estaba estudiando, nosotros analizábamos ya, mirando qué mal se hizo en los años 60, la construcción del turismo de sol y playa en España, que era la gallina de los huevos de oro y era toda la costa mediterránea y es pues, construir bloques muy altos de cemento que está, bueno, es antiecológico Claro. y bueno, todo. Tuvo que venir la ley de costas más tarde. Entonces, claro, ha habido destinos que se han podido salvar un poco in extremis porque no se construyó tan pronto, pero lo que está construido ya no está. Entonces, es un poco, bueno, pues aprender de esto y qué podemos hacer. Y luego con los movimientos de personas iguales. Pues ahora hay que gestionar cómo esos residuos hay que ir... O sea, yo iba a eso, a que ahora ya tenemos alternativas y las conocemos y tenemos Claro. más información que nunca Tenemos y ahora que tenemos la aprender de oportunidad de eso. hacerlo. ¿Y creéis que se está haciendo bien? Bueno, depende mucho de los destinos, o sea, y de la sensibilidad de quien le gobernes. O sea, hay ambas partes, ¿no? El lado de los turistas, se espera sean más concientizados, pero también de todo lo que son autoridades públicas, DMO, ¿no? Destination Management Organization, que tratan de pues, gestionar diferentes subsectores de la industria turística pues de forma más responsable, ¿no? Entonces hay lugares que sí, ¿no? Como por ejemplo seguramente en España hay algunos que pues, están mirando a la accesibilidad, a la inclusividad, al ser responsable, a los desechos, cómo gestionar muchas cosas y otros que aún desafortunadamente pues no y miran más a un turismo más rápido, ¿no? A cómo crecer y pues, tener beneficio más ahora que en el largo plazo. Yo no sé qué opinas tú, perdón, pero creo que hay algunas cosas que podemos identificar cuando vamos a tomar una decisión para tomar mejores decisiones. Normalmente cuando vamos a un lugar que es un macro hotel, salvo excepciones, obviamente, que hay gente que lo está haciendo bien, pero pues hay problemas que genera la industria turística como el tema de los buffets libres, ¿no? Que se tira mucha comida, el tema de las personas que trabajan en ese hotel, ¿son de verdad de la zona? ¿No? Por ejemplo, no hay nada de malo con viajar a un hotel, un resort de estos de pulserita, pero podemos hacerlo tratando de ser más éticos, ¿no? Que empleen a personas locales, que utilicen producto local, que tengan un plan de desechos. Y por suerte, como tenemos acceso a Internet, esos lugares existen. Vamos a darles la oportunidad, ¿no? Y vamos a hacer que sean esos los lugares que crecen para que el turismo se empiece a transformar gracias a nuestro apoyo y vamos a pasarlo igual de bien. Nos va a costar lo mismo o a veces incluso menos y vamos a tener una mejor experiencia y un menor impacto. Es un clásico, búscalo en internet, ¿no? En tu buscador de confianza. Hermano, oye, ¿cómo puedo? Seguro que tiene la respuesta. Hay muchísima información. ¿Sabes quién tiene la respuesta para todo? Una persona con mucha voluntad por el cambio y por las sonrisas. Sí. Él es Pablo Meise. Pablo, bienvenido. Qué bien que hayas hecho turismo viniendo a nuestra sección. He viajado, he volado a esta sección. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Julia? Nada, me gusta mucho este tema, viajes, ¿verdad? Yo he vivido en Canadá una época y me gusta mucho
recordar estos momentos de, bueno, cuando la gente me pregunta, ¿Canadá? ¿Dónde has estado en Canadá? Has estado en Toronto, has estado en las cataratas de Niágara, has estado en Terranova, que es una isla que hay al este, que solo hay renos, ¿verdad? Pero muy bonito. Calorcito, ¿verdad? Sí, menos 30, olas de frío de menos 30. Tenía las pestañas en escarcha. Muy brutal. No sé si tenéis algún caso, Enrique, de algún país que hayas visitado diciendo, no sé si me va a gustar, y al final te sorprende. Pues yo intento no tener prejuicios, la verdad. A mí hay un país en concreto que no me gusta nada y que he visitado 5 veces y que no me gusta. Para intentar encontrar algo guay. Sí, porque yo creo que cuando vas a un lugar y tienes una mala experiencia depende más de ti que del lugar, ¿no? Que a veces tenemos una expectativa y los lugares, como decíais antes, no son parques temáticos. Pero pues es un país con el que yo no conecto ni con su cultura, ni con la gente. Ese país es Estados Unidos, ¿no? Que es lo contrario que tú, creo. No, este siempre me dice, ¿pero por qué vas a ese país tanto? Y yo, porque tengo trabajo en este que No, sí. porque hay cosas de curro, pero es verdad que a mí, o sea, mi sitio favorito del mundo es Filipinas, o sea, quiero decir, porque pues es ahí compartimos. el mejor lugar del mundo. Pero yo, por ejemplo, odio Canadá con toda mi alma, a lo mejor tengo que volver para decir, bueno... Claro, pero tu experiencia en Canadá pues fue mala. Claro, pero seguro que si vas a otro lugar... ¿Qué pasó? Bueno, porque la gente era muy mal educada, pero no por turismo, porque no había nadie. O sea, quiero decir, a ese lugar solo fuimos nosotros. No había nadie, Rubén, Inés pero y eran yo. mal No educados. había nadie más de turismo. Entonces los locales decían... ¿Tú qué haces aquí? No vengáis. Colonizando... O sea, Vancouver Island es un lugar que no quería tenernos. Y yo pensaba que estábamos en el show de Truman y pensaba que había actores contratados. O sea, pensé que Canadá no existe realmente, esa parte, y que cuando nos encontrábamos a gente los habían enviado y yo estaba así y decía, son actores. Y entonces decía Rubén, lo han hecho muy bien, ¿eh? Digo, sí, lo han hecho genial. Había un sitio que Como era... Corea del Norte, ¿no? Cuando ponen todos... Claro, yo me sentí igual. Y había un sitio que ponía Swan Lake. No había ni un swan. O sea, no les había dado tiempo a que nosotros tomásemos la decisión y a ponerlos. Claro. Os juro que esta teoría parece de Crazy Woman, pero lo pienso de verdad. A mí me pasó hace unos meses que estuve en Antártida con la misión científica española. No hay que viajar a la Antártida. Vale. Pero yo estaba allí y había gente que me mandaba mensajes y me decía, otro más al que han engañado, la Antártida no existe, has visto el muro, están los de la NASA encima, te lo juro, ¿eh? Wow. Me encanta esto, ¿eh? Ay, Sí, una cosa muy loca. Es divertido. Sí, es la cuarta fase, ¿no? Las cámaras empiezan a girar. Tan. Puedo confirmar que la Antártida existe. Existe, perfecto. confirmamos, de lujo. Perfecto. Julia, ¿tú conoces algún caso de algún país que tengas ahí medio atascado? No sé, porque como él trató de tener muchos prejuicios y la verdad, bueno, creo que hay algo de bueno en todos los países. Bueno, hay algunos del norte de África que me han dejado un poco más ahí tirada, quizás porque era mujer viajando sola, entonces pues, a veces entran esos temas, pero no quiero... Ahí está, bueno, hay opiniones para todo. Ella es súper buena y yo, no, porque Canadá, Vancouver Island. bombardeen los Alpes. Bueno, vamos a conocer entonces la opinión de la gente de la calle y cómo es su rutina de viaje. Estamos aquí con Jesús. Mariola. Casilla. Alan. y vamos a hablar de turismo y sostenibilidad. Alan, ¿cuántas veces has viajado este año? Este año, creo que es mi primera vez. Una. Este año fui a Portugal, fui para Porto. Unas 3. ¿Qué medidas que consideras sostenibles sueles tomar a la hora de viajar? No muchas. Acabar cogiendo menos aviones, no hacer tantos, por ejemplo, vuelos con escalas, aunque es Veo. más barato, pero acabas contaminando más. ¿Tú cuando viajas sueles ser muy de turista típico guiri o sueles tratar de incluirte en la población, en la población local? Yo creo que sí me intento integrar. O sea, aquí, Ok. por ejemplo, vino un hostal. Cuando viajas, ¿intentas encontrar la opción más ecológica o tiendes a ir a lo más barato? Normalmente tiendo a ir a lo más barato. Depende. Este año sí que he cogido muchos aviones, pero de normal no. Suelo coger AVE o autobús. ¿Te ha pasado alguna vez de ir a un sitio que has visto por redes sociales que es precioso y cuando llegas, sí que es este lugar, qué es esto? Sí, las cataratas de Foz de Iguazú de Argentina. Sí. Sí, ¿te atreves con algún ejemplo? Las Vegas. Cuando viajas también sueles comprar en negocios locales o sueles ir a grandes cadenas. Creo que ambas. Honestamente voy a negocios locales porque aquí hay una gran cadena si lo puedes conseguir en cualquier sitio. ¿Qué consejos le darías a alguien que no es de Madrid y que visita la ciudad para que sea más respetuosa con el ambiente local y demás? Pues a ver, diría que coger mucho transporte público porque al final Madrid está genial comunicado y que vas a tardar menos en transporte público de Sí, normal. ¿verdad?
Está, ¿eh? Había una chica que coincidía contigo en Las Vegas. Es que Estados Unidos tiene una máquina de marketing muy poderosa. Nos lo hemos comido con patatas y luego vas al Paseo de la Fama de Es Los un bajón. Ángeles y dices, Dios. A ver, a nivel estético también es un bajón en general. Sí. Bueno, siempre sí. decían, ¿no?, que si Estados Unidos tuviera todos los vestiggios que tiene Italia o que tiene España, que todavía estaríamos, vamos, No te mejor creas. posicionados. A mí un conductor de taxi de Estados Unidos, al llegar a Miami, me dijo, yo a Europa, para ver piedras viejas, yo para eso me quedo aquí. O sea que, quiero decir... Con lo mucho bonito que es el ladrillo. Oye, Cada uno Mucho mejor tiene... las piedras nuevas. Cada uno tiene lo que le gusta. Es que además Las Vegas es muy fuerte porque literalmente es la Warner de Madrid, sí. pero en grande. Eso sí que es un parque de atracciones. Yo me lo paso muy bien en Las Vegas porque es muy Por divertido. cosas. Está hecho para eso, pero claro. sino porque voy con Inés y voy por ahí de un lado para otro. Pero tú haces así toc toc y las cosas se caen. Es todo cartón piedra. Claro, es un falsete ahí, ¿no? Sí. Esto, hablando un poco de este tema, quería haceros unas preguntas acerca de si tuvierais que visitar distintos destinos, ¿con qué persona famosa iríais? Por ejemplo, a Tenerife. ¿Qué acompañante, cuál sería vuestro acompañante ideal? Yo me llevaría a Andrea porque ella le encantan las Canarias. Canta Tenerife. ¿Sí o qué? Sí, entonces yo quiero ver las Canarias con Sí, ella. yo iría con alguien autóctono. Ahí, Rosana. ¿Verdad? Pero Rosana es increíble, qué Es- buena, qué bien pensado. Buena referencia ahí. ¿eh? Mira, yo te voy a meter Y mi su cuña guitarra. de Dime. turismo responsable. Uno de los mejores ejemplos de turismo responsable que tenemos en España, y probablemente el primero, es Lanzarote. Y como si tú vas a otras islas, pues Gran Canaria tiene una infraestructura igual que se han pasado, ¿no?, en determinados momentos de la historia. Y Lanzarote siempre ha mantenido su estética, siempre casitas bajitas. Solo hay un edificio alto en la isla que nadie entiende qué hace ahí. Y todo parte de una persona que se llama César Manrique, que es... El escultor y- Sí, es artista multidisciplinar y él trazó un plan de turismo responsable para la isla que se mantiene a día de hoy. Así que yo iría con César Manrique. Mira, sí, me consta, yo también estuve en Lanzarote y hay rotondas que tienen esculturas que se mueven con el aire, como que se fusiona Sí, con la sí, arquitectura, es muy bueno. Eso es para estudiar también, eso, Julia. Sí, ¿A ti de qué te gusta hecho, más pensar? Yo iría con Alex, así me cuenta más. Yo contigo también, que seguro que aprendo. Sí, hay mucha charla. Por ejemplo, otro sitio, bueno, ya sé que a ti no te va a gustar, Houston. No, bueno, yo he estado ahí porque a mí me encanta el espacio. ¿También? Ahí está el Johnson Space Center, que es un... Ok. ¿no? Ahí, a los que nos gusta la exploración espacial, ahí Claro. ese es el sitio para ir. Al espacio aún no has ido, ¿no? Jo. El único sitio que le queda... Cuando sea sostenible me lo planteo. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Y cuando me sobre el dinero también. Que... Claro, yo iría con Matthew McConaughey, Mira. como Interstellar, ¿sabes? ¿Tienes alguna, Mónica? No. Yo a Houston no. No. ¿Hay localizaciones de series ahí? Creo que no. No voy a ir. No, eso es lo bueno, eso es lo que hay que buscar. Y ya, yo para ir terminando, yo diría Alcantarilla, en Murcia. Murcia, hombre. ¿Con quién os Yo ya he iríais? estado, fíjate, claro. ¿Qué tal? Pues habría que ir con Alcaraz, ¿no? ¿Con? Con Alcaraz. Claro. Está allí, es verdad. Hay que potenciar... Yo es que soy muy murciana. Es verdad, se nota. Pues nada, tenemos Pasaremos ya... por Elche también antes, un poco. Claro. Yo es que tengo un ex de Murcia y ya he visto suficiente Murcia. Que eso es otro tema, ¿eh? Las exparejas y los espacios. Hay que recuperarlos. Murcia tachado en tu mapa. No, que va. Yo te lo enseño. Venga. Venga, vale. Vamos juntos a Venga, Murcia. vamos Venga, juntos. hecho. Que te vas a reír mucho. Sí. Yo conozco a una compi que siempre que hablamos de Arzúa, que es un pueblo de Galicia, que es muy típico el queso, siempre dice, Arzúa no hay nada en Arzúa. ¿Sabes? Y después me enteré que tenía un ex de Arzúa. Claro. Y era por eso, ¿sabes? Todo cobra sentido. Se ve diferente. Todo se ve diferente. Así que nada, gracias por recibirme aquí. No estoy llorando. Pues seguimos aquí dándole a la cabecita, dándole al pienso. Julia, queremos que nos concretes y que nos digas qué hacéis en EcoUnion. Bueno, gestionamos diferentes proyectos, o sea, somos una asociación, colaboramos con diferentes entidades y, bueno, NGOs de diferentes partes. Tenemos proyectos más a nivel nacional e internacionales. Tratamos en general de fomentar eso, un turismo más sostenible, más responsable, pero también miramos pues, a una movilidad más verde, también a la neutralidad climática, como disminuir las emisiones de CO2 debido al turismo.
Y bueno, también estamos comprometidos con innovación de procesos más democráticos, mirando un poco más al tema políticos, ¿no? Bueno, hay diferentes sectores, diferentes proyectos, así que tratamos eso de empujar cambios de diferentes formas. Enrique, yo te quería preguntar qué significa realmente el turismo sostenible en este momento. Pues en este momento para mí son varias patas. Uno es la huella que dejamos en el lugar, tanto social como ambiental. Y aquí podemos hablar mucho de turismo comunitario, de hablar con las personas del lugar, de irse un poco más allá de las rutas turísticas habituales. El otro está, obviamente, el impacto del transporte, que es innegable, y cuando nos subimos a aviones o a trenes, ahora ya casi en todas las aerolíneas tenemos la opción de compensar esa huella de carbono, que a veces es un poco un invento, y porque pues, al final es dar dinero, ¿no? Y ese dinero a veces se usa bien y se usa con comunidades locales y se plantan árboles y se mantienen, y otras veces pues toma este dinero, planta árboles y luego te desentiendes de ellos, ¿no? Se puede hacer y hay organismos que lo hacen bien, y yo creo que también hay que reconocer eso. Luego está el tema de la alimentación, que para mí es muy importante y para ti también. La mayoría, o sea, lo que más emisiones de CO2 genera en el mundo, más que todos los demás combinados, es la alimentación. Y comemos, que más que menos, 3 veces al día, ¿no? Y tenemos 3 veces al día la oportunidad de marcar la diferencia. Perdón, voy a meter una pequeña cuña. La gran parte del cereal que se cultiva en el mundo es para alimentar a ganado. Si ese cereal se lo diésemos a las personas, el hambre en el mundo desaparecería y daría para alimentarnos 3 veces. A lo que voy es si tenemos una alimentación más vegetal, tenemos una huella de carbono increíblemente más pequeña. Es la cosa que podemos hacer. Me encanta que asientas, que sé que este tema a ti te va. ¿Qué decir? Muy bien, lo estás diciendo. Si tenemos que hacer una cosa para reducir nuestra huella como personas, aparte de morirnos, que pues no es plan, es cambiar nuestra alimentación. Y por el último, para mí la cuarta pata es qué le aportamos al destino que visitamos. Y podemos tratar el destino como un parque de atracciones y llegar ahí y exigirle, entretenme. O podemos llegar y entender y por lo menos llevarte una lección, ¿no? De qué se hace bien aquí y qué puedo llevarme yo de vuelta a casa. Y las personas que dicen que el turismo sostenible es igual a caro, como pasa con la alimentación, ¿no? Que cuando es ecológica, ¿esto creéis que es mito o es realidad, que hacer un turismo sostenible te aleja, claro, los circuitos masivos y entonces es más caro? Para mí depende de cómo lo hagas, porque con el símil de lo anterior, ¿qué es más barato? ¿Un filete o 1 kilo de garbanzos? Pues 1 kilo de garbanzos. Ahora, te puedes ir a un filete o un filete increíble de carne vegetal, pues a lo mejor eso es más caro, ¿no? Pero no significa que sea la única opción. Sigue siendo más barato, creo, pero es verdad que a nivel, o sea, ser vegano o tener una alimentación más vegetal, claro, si tú vas a comprar a un súper muy rápido, puede que sea más caro, pero hacerte unas hamburguesas de lentejas o de garbanzos, ¿sabes? Bueno, es que sale a 1 céntimo, literalmente. Sí. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia, alegría, un poco de desempleo, o sea, quiero decirte, como un poco de tiempo en la Sí. vida. Entonces, y el turismo, en el caso del turismo, yo diría que es hasta más barato. Si vamos fuera de temporada, es más barato. Si hacemos turismo comunitario, es más barato. Si nos salimos si no queremos ir al centro del centro del centro, es más barato. O sea, es que no es verdad, que parece que es una cosa de gente que vivimos en Malasaña y que somos veganos, pero no, en realidad, o sea, todos tenemos que ir hacia ser un poco mejores. Y yo no soy mejor que nadie, pero cada vez tenemos más herramientas, y yo creo que sin exigirle a todo el mundo que piense como nosotros, ¿no? Yo acepto que cada persona piensa diferente, pero sí que creo que hay datos científicos por los que nos podemos guiar. ¿Creéis que esto se aceptaría bien por parte de los turistas? Y por otro lado, claro, es un poco dejar de ingresar, porque estás controlando la llegada de
de dinero al final. Claro, ahí tiene un poco que encontrar un balance entre lo que es los intereses de la industria turística y de los destinos, ¿no? Que al final a cabo reciben muchos ingresos gracias a las actividades turísticas, y cómo limitar los impactos negativos social y medioambiental que podemos producir, ¿no? Con el turismo. Entonces es muy interesante esto que comentabas de la capacidad de carga de un lugar, ¿no? O sea, estudio, monitorar cuántas personas en un mismo momento pueden estar para limitar estos impactos, ¿no? Entonces, como por ejemplo ha hecho Venecia, pues calcular cuántas personas sí pueden entrar y para no sobrecargar el lugar y no generar unos impactos tan negativos, ¿no? Y poner límites, bueno, medidas como puede ser una entrada o puede, no sé, hay muchas también medidas para, digamos, tratar de redistribuir un poco los flujos, ¿no? O los destinos que pueden hacer, organizar eventos para atraer unos turistas en abril en lugar que en julio, o... Hay países que no sé si esto suena, hay países que estaban gestionando para que las vacaciones no sean todas en un mismo mes, como pasa aquí en España, que todo el mundo se va en agosto o en septiembre o parte de julio. ¿Os suena esto, que haya países que están fomentando como, claro, pero que no te vayas tú solo en abril, ¿sabes? Que vayan como rotando. Es una conversación abierta y sí, yo ¿no? creo que hay, tradicionalmente en España las empresas han obligado a no, tú te tienes que coger las vacaciones en agosto porque es cuando no hay trabajo. Ya. Bueno, también las familias, es que los colegios también marcan muchísimo. Claro. Es un porque tema claro, es sistémico. que se nos va. Pero claro, los niños julio y agosto no tienen clase, o no tienen clase en Navidad, o no tienen clases de Semana Santa. Entonces, hay al en final, otros países que es diferente, ¿no? Porque que los coles no son diferentes. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, empiezan antes, pero claro, al final marca sistémico. mucho el tema. Uy, Sí. he perdido los papeles. Estás bien. Nos ponemos nerviosos. Es verdad que es un problema muy complejo, ¿eh? Que no es solo de decir, venga, pues me voy de vacaciones, en vez de en agosto me voy en febrero. Bueno, pues sí, tienes unas circunstancias personales diferentes. Yo pienso, como decía Julia, si se empieza a regular según qué cosas, creo que es posible que si tú te encuentras con determinadas dificultades de ya no es tan fácil ir a Roma o ya no es tan fácil ir a París, ahí empiezas a buscar alternativas. Y el tema es que las hay. O sea, podemos actuar y podemos decir, venga. Qué bien nos ha venido esto. Es que actuar. Es que vamos ya al actúo. Bueno, tenemos 3 sobres y básicamente eliges una para ver cómo ayudamos a la iniciativa. Venga, voy a ser un cliché y me voy a coger el rosa. Yo lo sabía, confiaba en ti. Dale. Y el premio es para... A ver, lo leo, ¿no? Sí. Haz un alegato para promover viajar de manera más sostenible. Ahí tienes tu cámara. A ver. Todos lo podemos hacer mejor. Mira a la cámara, no sé si... haz lo que quieras. Da un premio. No, os miro a vosotras. Yo creo que, como decía antes, nadie es culpable de... Todos estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos o lo mejor que queremos, ¿no? Y sobre todo replicando cosas que nos han enseñado. Y nuestros padres nos enseñaron cosas que ahora nosotros sabemos que no eran correctas, ¿no? Con muchos temas. Y yo creo que en las últimas décadas hemos avanzado muchísimo como sociedad, entendemos las consecuencias de nuestros actos y, yendo a mi terreno, en Internet tenemos... Bueno, también hay muchas informaciones muy locas, ¿no? Pero en general tenemos respuestas a parte de estos problemas. Los problemas que puede generar el turismo tienen solución. Y tienen solución fijándonos dónde vamos, fijándonos con quién interactuamos, fijándonos a quién le damos nuestro dinero. Y a mí me parece que el turismo responsable es posible. Ahora, también es posible todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor sin intentar ser perfectos, podemos hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Pues perfecto. Julia, muchísimas gracias. Yo te quiero preguntar para terminar, ¿cómo podemos colaborar desde casa con EcoUnion? Bueno, podéis entrar en nuestra web, mirar un poco lo que hacemos, entender un poco de qué van nuestros proyectos y por si os surge alguna inquietud y alguna idea para poder lanzar nuevos proyectos,
poneros en contacto con nosotros, que tenemos un equipo técnico muy guay y ahí os esperamos para que pues, podamos hablar por lo menos de eso y promover el cambio juntos. Yo creo que hay que agradecer que existan organizaciones así, porque igual lo fácil habría sido dedicar ese tiempo, ese dinero, esa energía a algo que da dinero, que todos sabemos las cosas que son. Y sin embargo... Y que encima muchas veces aún la gente no se entera muy bien de qué hacen la ONG. Sí. Así que muchas gracias igual para poder abrir el tema y bueno, darnos espacios. Y gracias a vosotros por ayudarnos a seguir aprendiendo, que me gusta mucho tu mensaje de no culpabilizarnos, pero sí seguir aprendiendo y seguir, bueno, pues intentando hacer las cosas lo mejor posible. Así que yo tengo muchas ganas de viajar, no sé cómo lo ves. Pues que esta gente chulísima ha aprendido mucho hoy, está muy contenta. Gracias chicos, chicas por haber venido y gracias a vosotras que nos veis y a todo este equipo maravilloso de Pienso Luego Actúo. Os esperamos en el próximo capítulo del podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Qué bien lo ha dicho. Un besazo. Chao.